Cualquier persona que haga horas extra y sea lenta en el trabajo es simplemente incompetente y debería ser despedida. Después de aquello, surgió un problema. ¿Quién está al mando aquí? Fue despedido ayer. Era el único que hablaba francés. ¿Qué? Solo había una persona que podía resolver el problema. Marcos intentó devolver la llamada, pero mi nombre es Javier y tengo 30 años. A pesar de haber entrado ya en la treintena, llevo una vida de soltero bastante plena. La casa donde viven mis padres y mi hermano está a 1 hora en coche. Tenemos una buena relación familiar y voy a visitarlos más o menos una vez al mes. Trabajo en el departamento de ventas de mi empresa actual desde hace 6 años. Cuando empecé, había tanto que aprender que me esforzaba al máximo cada día. En un momento dado, se reconoció mi habilidad para gestionar con soltura a un cliente que solo hablaba francés y pasé a ser el responsable de los clientes extranjeros. Parecía que yo era el único en la oficina que dominaba el francés a nivel nativo. Así que, como era de esperar, mi carga de trabajo aumentó. Sin darme cuenta, hacer horas extras se había convertido en la norma para mí. Aunque era físicamente agotador, podía seguir adelante porque mi compañero Pablo y otros me ayudaban, me traían algo para picar y me daban ánimos. No hay nada que pueda hacer para ayudarte. Siento mucho que tengas que cargar con todo este peso, se disculpaban algunos compañeros, mostrando su preocupación por mí. La carga de trabajo era inmensa, pero me sentía afortunado por tener tan buenas relaciones personales. Saber que mis esfuerzos ayudaban a mis compañeros me daba aún más motivación. Al final, realmente disfrutaba de mi trabajo. Un día, como de costumbre, estaba haciendo horas extra cuando mi jefe, Marcos, se acercó a mí. «Estás trabajando hasta tarde todos los días. No me digas que lo haces a propósito para cobrar más por las horas extra». Marcos era un poco excéntrico e incluso sus compañeros tendían a mantener las distancias con él. Siempre era un poco engorroso tratar con él. Yo no haría eso. Es solo que tengo tantas llamadas que hacer que no me da tiempo a terminarlas durante el horario normal, le expliqué. Marcos frunció el ceño. ¿Sabes cómo se llama eso? Incompetencia, dijo, resoplando con condescendencia. Si por mí fuera, me encantaría llegar a casa a mi hora y relajarme, pero mi carga de trabajo era el doble que la de otros empleados. Además, algunos clientes estaban en zonas horarias diferentes y sería una falta de educación no llamarlos durante su horario comercial. Por lo tanto, hacer horas extra era inevitable para gestionar mi trabajo. Lo siento, pero para no causar problemas a los demás, por favor, déjeme continuar un poco más, me disculpé educadamente, y Marcos se fue chasqueando la lengua. Me quedé preguntándome qué estaría haciendo Marcos tan tarde, pero luego recordé que estaba en medio del trabajo y volví a mis tareas. Al día siguiente, varios compañeros se me acercaron. Gracias a ti, los documentos para la presentación de hoy estuvieron listos a tiempo. Siempre te estaremos agradecidos, Javier. He oído que la presentación que hiciste el otro día fue muy bien. Gran trabajo. Otros empleados me daban las gracias así todos los días. Solo con escuchar palabras de agradecimiento y elogios, todo el trabajo duro parecía valer la pena. Es un honor poder ayudar. Con esta respuesta positiva, pude empezar mi jornada laboral con una gran motivación. Quería agradecer a todos tanto como ellos me agradecían a mí. Deberías salir a tu hora de vez en cuando. Sé que tienes mucho trabajo, pero recuerda que tomarse descansos también forma parte del trabajo, me dijo Pablo. Siguiendo su consejo, decidí salir pronto para variar. Pensando en ir a casa antes, le envié un mensaje a mis padres. ¿Puedo pasarme hoy? Voy a salir del trabajo a mi hora, para cambiar. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Claro. Hace tiempo que no vienes, así que prepararé tus platos favoritos y te esperaremos. Pensar en una cena deliciosa en lugar de comida precocinada esa noche me motivó aún más y logré concentrarme más de lo normal en mi trabajo. Pensé que ya había hecho lo suficiente para no molestar a nadie, y cuando miré el reloj, ya había pasado la hora de salida.
Mientras me preparaba rápidamente para irme, saludé a los empleados que quedaban y estaba a punto de salir de la empresa cuando Marcos me detuvo. ¿Ya te vas? Siempre trabajas hasta tarde, ¿no? Dijo con su habitual tono sarcástico. Sí, ya he terminado las tareas mínimas necesarias para hoy, así que me voy, ya respondí con una sonrisa, sin dejar que su sarcasmo me afectara. Sin embargo, a Marcos no pareció hacerle gracia. ¿Quién ha dicho que podías irte? Mientras decía eso, oí el sonido de papeles cayendo y me giré para ver que Marcos había tirado todos los documentos de mi escritorio. Uy, perdona. Parece que se me ha resbalado la mano. Al mirar la cara de Marcos, vi que sonreía y era obvio que lo había hecho a propósito. Vaya, lo he pisado sin querer. Recógelos rápido. Pisoteó deliberadamente los documentos caídos y se fue con una risa fuerte y grosera. Me sentí realmente afectado y rápidamente empecé a recoger los papeles. Los empleados que lo habían presenciado todo me ayudaron y conseguimos reunir todos los documentos, pero estaba claro que necesitaban ser ordenados, ya que se habían mezclado varios papeles. Nosotros nos encargamos de esto, Javier. Vete a casa, tío. Marcos es un inmaduro. Mis compañeros, preocupados, me animaron a irme, pero había demasiados documentos y acabarían haciendo horas extra ellos. Gracias, pero estoy bien. Termino esto y me voy a casa. Vosotros tenéis otras cosas que hacer, ¿verdad? Dije con una sonrisa, pero insistieron en ayudar y, gracias a ellos, terminamos mucho más rápido de lo esperado. Sin embargo, cuando miré la hora, ya habían pasado 2 horas de mi hora de salida y tenía varios mensajes de mi madre, preocupada. No me había dado cuenta porque tenía el móvil en el bolso. Lo siento, el trabajo se ha complicado de repente y se ha hecho tarde. Me pasaré en mi próximo día libre. Lo siento mucho, sobre todo después de que prepararas la cena. Suspiré con arrepentimiento mientras respondía al mensaje. No te preocupes, mientras estés bien. Estaba preocupada de que te hubiera pasado algo. Pásate cuando quieras. Al leer la respuesta de mi madre, me sentí un poco más tranquilo y me fui a casa. Tras el incidente de las horas extra, Marcos pareció tomarla conmigo y su acoso infantil continuó durante un tiempo. Me obligaba a rehacer documentos por no ser claros y era el único que no recibía los correos electrónicos de la empresa. Su descarado acoso hacía que mis compañeros intervinieran a menudo para ayudar, pero la tensión mental y el estrés aumentaban gradualmente. Con la carga de trabajo adicional y el acoso de Marcos, a menudo trabajaba hasta el último tren. Entonces, un día, mientras hacía horas extra solo, Marcos apareció de nuevo. A estas alturas, Marcos ya era una figura de la que desconfiaba y me puse tenso. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Dijo con su habitual tono condescendiente. Ya me había acostumbrado a este tipo de conversación. ¿Te das cuenta de lo incompetente que eres, que solo sabes mendigar horas extra? Lo siento. Me voy ahora mismo, entonces. Cuando empecé a prepararme para irme, Marcos dijo riendo. Y no hace falta que vuelvas. ¿Qué? Quien se queda hasta tarde y es lento en el trabajo es simplemente incompetente y debe ser despedido. De repente, enfrentado a aquello, me quedé paralizado, incapaz de comprender el significado de las palabras de Marcos. ¿Qué quieres decir? Logré decir con voz tensa. Marcos se rió como si estuviera satisfecho. Quiero decir que la gente incompetente es una molestia. No hace falta que vuelvas. Estás despedido. No me hagas repetirlo. Marcos salió de la empresa con una risa fuerte y desagradable. Estoy despedido, murmuré para mí mismo, sin que nadie me oyera. Después de quedarme sentado, aturdido, en la oficina durante un rato, me di cuenta de que había perdido el último tren y tuve que coger un taxi a casa. Mientras miraba por la ventanilla del coche, pensé en las tareas que tendría que hacer al día siguiente. Mañana tengo que preparar el contrato para la corporación ABC y también los documentos de la presentación. Tendré que quedarme hasta más tarde mañana,
así que perderé el último tren. Era de formación profesional. Sin darme cuenta, empecé a organizar mentalmente mis tareas para el día siguiente. Entonces caí en la cuenta. Ah, es verdad. Me han despedido, murmuré, mirando la luna, y el taxista me pidió que repitiera. No es nada, respondí con una sonrisa forzada y me bajé del taxi en casa. Estaba tan agotado que simplemente me derrumbé en la cama en cuanto llegué. Estaba tan exhausto mentalmente que, cosa inusual, me desperté antes de que sonara el despertador. Normalmente me levanto a las 7, pero solo eran las 5 cuando miré la hora. Intenté volver a dormir, pero las palabras de Marcos, "estás despedido", resonaban en mis oídos, impidiéndome conciliar el sueño. Sabía que tenía que empezar a buscar un nuevo trabajo, pero no era fácil simplemente pasar página. Así que me quedé allí, tumbado bajo las sábanas. El tiempo pasaba. ¿Cuánto había pasado? Me di cuenta de que mi teléfono no dejaba de sonar. Cogí el teléfono y vi que era un compañero, pero no tenía ganas de responder. Volví a dejar el teléfono con cuidado. Eran más de las 10 de la mañana cuando volví a mirar la hora. No me había dado cuenta de que fuera estaba claro, ya que las cortinas estaban echadas. Me preguntaba qué pensarían mis compañeros de mi despido. ¿Estarían enfadados? ¿Algunos estarían contentos? ¿Era tan incompetente como había dicho Marcos? El incidente me había afectado profundamente y solo podía tener pensamientos negativos. Me había dedicado tanto a mi trabajo, más de lo que imaginaba. Incluso cuando era un novato, corriendo de un lado para otro hasta el punto de casi tener un colapso mental, nunca me había sentido tan deprimido. Dindón. Perdido en mis pensamientos, me sobresalté con el repentino timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Me levanté lentamente, miré por la mirilla y vi que era mi padre. Me sorprendí momentáneamente y dudé en abrir la puerta. Entonces el timbre volvió a sonar. Con las manos temblorosas, abrí la puerta lentamente y mi padre sonrió al ver mi cara. ¿Qué cara traes? Al oír esas palabras, las lágrimas empezaron a brotar. Antes de darme cuenta, ya corrían por mis mejillas. Voy a entrar, dijo mi padre, sosteniendo una bolsa de plástico. Al verme con mi traje arrugado, levantó la bolsa que sostenía. ¿Quieres comer? Seguramente no has comido nada, ¿verdad? Entonces, mi padre lo sabía. Me sentí tan patético. Entró en la habitación y abrió las cortinas de inmediato. Quizás era porque había estado en una habitación oscura durante un tiempo. La luz del sol era excepcionalmente fuerte, quizás más de lo normal. Han llamado de la empresa. Dijeron que no contestabas al teléfono, así que se pusieron en contacto con casa. ¿Qué ha pasado? Le expliqué toda la situación a mi padre. Él escuchaba, asintiendo con la cabeza mientras yo hablaba. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Preguntó mi padre. No podía ordenar mis pensamientos y solo podía bajar la cabeza. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Cómo debería actuar? Al verme así, mi padre empezó a hablar. No te niegues a ti mismo solo porque otros lo hagan. Lo importante no es lo que debes hacer, sino lo que quieres hacer. Las palabras de la gente a veces pueden ser más afiladas que una cuchilla, ¿verdad? Pero no dejes que esa gente te engañe sobre tu propio valor. Nadie puede determinar realmente el valor de otra persona. Lo has hecho muy bien. Mantente firme y siéntete orgulloso. Al oír las palabras de mi padre, me encontré llorando de nuevo. Mi padre me dio una palmada en la espalda, tranquilizándome. ¿Comemos algo? Es comida de tu madre. Si no comemos, me echará una bronca. El pensamiento me hizo reír un poco. Por fin conseguí sonreír. Comí la comida preparada por mi madre con mi padre. Su comida estaba deliciosa, como siempre. Había perdido el apetito desde ayer, pero en cuanto empecé a comer, me sorprendió el hambre que realmente tenía. El hambre no deja que la mente se concentre. Por ahora, come bien y descansa.
Las cosas seguro que mejorarán. Nunca pensé que a esta edad mi padre me consolaría. Quizás la edad no importa en una familia. Si mi padre no hubiera venido, probablemente seguiría en la cama, sin comer, sin moverme, solo sumido en pensamientos negativos. Sentirme saciado me ayudó a empezar a mirar hacia el futuro de nuevo. Después de terminar la comida, mi padre dijo: siempre puedes volver a casa. Y luego se fue. Sentado en mi cama después de que se fuera, empecé a pensar en el futuro. Incluso si era tan incompetente como decía Marcos, no estaba satisfecho con cómo habían terminado las cosas. No exijo reconocimiento por mi trabajo duro, pero me niego a creer que todo lo que hice fue en vano. Al fin y al cabo, fue Marcos quien anunció mi despido. ¿Qué pensaría el señor Ruiz de esto? Era insatisfactorio simplemente dejar las cosas como estaban. Reconociendo las acciones de Marcos, quería contraatacar, aunque fuera de forma modesta. Mientras pensaba, mi teléfono volvió a sonar. Mirando la pantalla, era otro compañero. Después de dudar, decidí contestar. ¿Diga? En cuanto contesté, oí la voz alta de mi compañero. Por fin contestas. ¿Te han despedido? ¿Qué está pasando? Le conté a mi compañero el incidente de la noche anterior con Marcos. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Ese Marcos es un cabrón. Deberías haberle plantado cara. Extrañamente, mi compañero estaba indignado por mí. Fue un poco divertido verlo enfadado en mi nombre, pero también fue conmovedor. Le pregunté qué había pasado hoy en la oficina y cómo estaban reaccionando los empleados. Su historia divagó un poco, pero lo esencial fue lo siguiente. En la reunión de la mañana, algunos empleados notaron mi ausencia y estaban discutiendo si podían contactarme cuando Marcos lo oyó y se rió, diciendo que me habían despedido. Cuando le preguntaron el motivo, se negó a decirlo, alegando que era información personal. ¿Qué clase de información personal es esa? Mis compañeros y superiores, sospechando un despido improcedente debido a la implicación de Marcos, planearon consultar al señor Ruiz, pero estaba de viaje de negocios. Decidieron hablar con el señor Ruiz en cuanto regresara, pero muchos estaban preocupados por mí y trataron de llamarme. Iba a ir a tu casa si mañana tampoco contestabas, añadió. Al oír la historia de mi compañero, me di cuenta de nuevo de la suerte que tenía con mis relaciones en el trabajo. Gracias. Me alegra oír eso, dije. Mi compañero entró en pánico, malinterpretando mi tono. ¿Qué comentario más siniestro es ese? No estarás pensando en hacer una locura, ¿verdad? No pude contener la risa. No tiene gracia. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer ahora? Cierto. ¿Qué iba a hacer? En cuanto a mi despido, necesitaba entender la postura de la empresa. Así que, hablar con el señor Ruiz era esencial. Pero no quería dejar que Marcos se saliera con la suya. Mientras pensaba, se me ocurrió algo. ¿Qué pasó con mi trabajo de ayer? Me fui sin terminar mis tareas. Había documentos que debía usar hoy. Me siento irresponsable, pero tengo curiosidad por saber qué pasó. Bueno, en realidad, quería hablarte de eso también. Los documentos que debíamos usar hoy, ya los tenías casi todos preparados, ¿verdad? Solo faltaba una parte detallada de la traducción del contrato al francés. Otros empleados estaban intentando terminarla, pero entonces Marcos dijo de repente, ¿lo hago yo? Al oír eso, me sorprendí, porque Marcos era conocido por endosar el trabajo a otros, pero nunca lo hacía él mismo. Así que Marcos lo terminó, estuvo listo justo a tiempo y lo enviamos a toda prisa al cliente por correo electrónico. Pero, ¿recuerdas aquella vez que Marcos hizo una traducción y fue un desastre? Pues también estábamos preocupados. Anteriormente, Marcos había afirmado, yo sé hablar francés, y preparó un contrato en francés, pero aquello resultó en una queja del cliente. Eso fue antes de que yo entrara en el equipo. Así que no lo había visto personalmente, pero los empleados más antiguos me dijeron que fue un gran problema. Y esa preocupación se hizo realidad. Lo que mi compañero me explicó que pasó hoy fue algo así.
Marcos, hay una llamada de una empresa extranjera. Solo he podido entender su nombre, pero no el resto. Lo siento, ¿te paso la llamada? Venga ya, aprende a hablar francés. Pásamela y punto. Marcos cogió la llamada y dijo en un francés pésimo. Bonjour, soy Marcos. ¿Cómo estás otra vez? ¿Otra vez? ¿Esto es francés de verdad? ¿Por qué enfadado? ¿Contrato qué? Lo siento, lo siento. Hola. Habló en lo que parecía ser francés, pero luego dijo. Han colgado. ¿Qué decían? Ah, decían que querían el contrato. Sin problemas. Eso es mentira, seguro. Más tarde, recibieron otra llamada y un empleado que entendía un poco de francés la atendió. El cliente estaba furioso, diciendo que el contrato estaba tan mal hecho que era inaceptable, como si les estuviéramos buscando las cosquillas. El contrato había sido preparado por Marcos en francés. ¿Quién está a cargo de esto? Que lo resuelvan. Fue despedido ayer. Era el único que hablaba francés. ¿Qué? Suspiré al oír la explicación de mi compañero. No vi el contenido del contrato, pero el hecho de que se enfadaran tanto es prueba de que debió ser bastante malo. Y la forma en que Marcos manejó la situación solo empeoró las cosas. Fue como echar gasolina al fuego. Debió ser difícil. Lo siento. Era mi trabajo. No se me ocurrió nada más que decir. Me pregunté si había algo que pudiera hacer, pero luego recordé que ya no estaba en posición de involucrarme. Me di cuenta de que mi despido estaba causando problemas a mis compañeros. Me atormentaba la culpa. No es tu culpa, Javier. Tu carga de trabajo ya era excesiva. También es nuestra responsabilidad por no haberte podido apoyar más. En todo caso, la culpa es de Marcos. Las palabras de mi compañero me consolaron y me dieron ganas de volver a la empresa. Incluso si decido irme, todavía quiero hablar con el señor Ruiz. Según mi compañero, el señor Ruiz regresará de su viaje en 2 días. Decidí preparar lo que discutiría con él. Por ahora, necesitaba recoger mis pertenencias de la oficina. Así que le informé a mi compañero de que iría mañana. Dijo que avisaría al supervisor y colgamos. Al día siguiente, fui a la empresa a buscar mis cosas. A pesar de conocer el camino por años de ir y venir, hoy estaba nervioso. Cuando llegué, mis compañeros se reunieron a mi alrededor, mostrando su preocupación. Pablo dijo, siento no haber podido ayudar, con aspecto frustrado. Le dije que no era su culpa y aseguré a mis compañeros que estaba bien. Cuando mencioné que venía a por mis cosas, sus expresiones se volvieron complejas. Consideraron seriamente si había alguna manera de que volviera, demostrando que valoraban mi presencia. Mientras hablábamos, Marcos se acercó y pareció disgustado al verme. ¿Por qué estás aquí? Esta área está restringida solo a personal autorizado. Solo he venido a recoger mis cosas. Me iré pronto. Mientras me dirigía a mi mesa, Marcos gritó en voz alta detrás de mí. Enhorabuena. Asume la responsabilidad de tu trabajo antes de irte. Me giré al oír eso. ¿Estaba intentando culparme por el incidente de ayer? ¿Qué quieres decir? Cuando pregunté, Marcos esbozó una sonrisa irónica. Tu contrato a medio hacer ha causado un alboroto con un cliente extranjero. Asume la responsabilidad. Marcos, ajeno a las expresiones de horror a su alrededor, continuó culpándome. Me preguntaba hasta dónde llegaría para causar problemas. Cuando mi ira estaba llegando al límite. Basta ya. Una voz familiar habló y me giré para ver al señor Ruiz de pie allí. Señor Ruiz. Los empleados también se sorprendieron al verlo. Se suponía que regresaría de su viaje de negocios al día siguiente. Marcos entró en pánico visiblemente ante la aparición del señor Ruiz. Señor Ruiz, se suponía que volvía mañana. Observando a Marcos hablar con agitación, el señor Ruiz suspiró. He vuelto antes al enterarme del problema. ¿Y bien, a qué viene todo este alboroto?
La ira del señor Ruiz era evidente para todos. Comprensiblemente, los empleados se quedaron en silencio, sumiendo la oficina en un silencio sepulcral. Aunque me habían despedido, quería hablar con el señor Ruiz. Pensé que aquella podría ser la oportunidad perfecta, pero no parecía el momento adecuado para hablar. ¿No debería explicarme y buscar orientación? Pero quizás, como alguien que había sido despedido, no me correspondía decir nada. En medio del tic-tac del reloj, el señor Ruiz volvió a hablar. ¿Qué es todo este alboroto? Dímelo tú, Marcos. Marcos se perturbó aún más al ser llamado por su nombre. Sin embargo, con una leve sonrisa irónica, como si se le hubiera ocurrido algo, Marcos comenzó a explicarle al señor Ruiz. Este tipo hizo un contrato chapucero que provocó una queja de un cliente extranjero. Solo le estaba echando la bronca. Siempre trabaja hasta tarde y pensé que quizás lo hacía a propósito para aumentar el pago de las horas extra. Así que lo despedí ayer. Le dije que asumiera la responsabilidad de este desastre antes de irse. Marcos se presentó como si estuviera haciendo lo correcto. Sentí un renovado desprecio por él, dándome cuenta una vez más de lo egocéntrico que era. Aunque no quería que el señor Ruiz me atacara, quizás era una oportunidad para explicar mi punto de vista. Si no me creía, podría ser una razón válida para marcharme. Cuando estaba a punto de arriesgarme y hablar, el señor Ruiz intervino. ¿De verdad? Entonces, Javier, ven a mi despacho. De repente me puse tenso, pero esto me dio la oportunidad de tener una conversación privada con el señor Ruiz. Al mirar al señor Ruiz, su rostro ya no era severo, sino que mostraba una sonrisa amable. Sí. Dejé mis cosas en la mesa y seguí al señor Ruiz a su despacho. Bien por él. Esto me salvará, pensé. Al entrar en el despacho del director, el señor Ruiz abrió la ventana. Una presión silenciosa flotaba en el aire, creando una atmósfera que me dificultaba hablar. Esperé a que el señor Ruiz dijera algo primero. Me preguntaba si me reprenderían, me bombardearían a preguntas o incluso me enfrentarían a discusiones sobre daños o indemnizaciones. La atmósfera y la tensión me llevaron a pensar en lo peor. Es una historia de hace unos 20 años, antes de fundar esta empresa. En aquel entonces, trabajaba en una empresa normal y corriente comenzó, para mi sorpresa. Al ver la cara del señor Ruiz, me di cuenta de que ya no era la mirada intimidante de antes, sino una sonrisa amable. Tenía más o menos tu edad en aquella época. Estaba luchando en el trabajo. Por mucho que lo intentara, mi jefe me odiaba y estaba a punto de rendirme. Fue entonces cuando un compañero mayor me dijo, no dejes que la desaprobación de nadie te hunda. Lo estás haciendo muy bien. Mantente firme y siéntete orgulloso. Me quedé impresionado con las palabras del señor Ruiz. Sonaban tan familiares. Esas palabras murmuré. El señor Ruiz se rió a carcajadas. ¿Cómo está tu padre? Me quedé de piedra. ¿Acaso el señor Ruiz y mi padre se conocían? Nunca había oído hablar de eso. Estaba tan sorprendido que no pude hablar, pero el señor Ruiz continuó. Las palabras de tu padre me inspiraron a perseverar y, finalmente, a fundar esta empresa. En cierto modo, es mi benefactor. Cuando entraste en la empresa, tu padre se puso en contacto conmigo, pidiéndome que cuidara de su hijo. No revelé nuestra conexión para evitar que te volvieras complaciente o te sintieras presionado. Espero que lo entiendas. Antes de darme cuenta, las amables palabras del señor Ruiz aliviaron mi tensión y sentí una sensación de felicidad. Me di cuenta de que me habían estado observando todo este tiempo. Sí, muchas gracias. Al decir eso, el señor Ruiz me dedicó una cálida sonrisa. Sobre el asunto reciente, he revisado los documentos y el contrato que enviaste al cliente en mi camino de vuelta a la oficina. Está claro que lo hizo otra persona, así que sé que no fuiste el responsable. Y sobre que Marcos te despidiera, no voy a permitirlo. Si estás dispuesto, quiero que sigas trabajando con nosotros. ¿Qué me dices? Parecía que el señor Ruiz se había dado cuenta de lo que quería discutir.
Respetaba la opinión de alguien en la cima de la empresa. Por supuesto. Por favor, déjeme seguir trabajando aquí. Quizás soy simplista. El alivio me devolvió la confianza. Estaba realmente feliz de seguir trabajando aquí. Esa es una buena respuesta. Me disculpo por haberte hecho sentir ansioso e incómodo. No era mi intención, se disculpó el señor Ruiz. Me sentí desconcertado y sorprendido. No era culpa del señor Ruiz. Lo sabía y no tenía nada que reprocharle. Nunca quise que se disculpara. Lo siento, me disculpé por reflejo, y el señor Ruiz se rió. ¿Por qué te disculpas? No has hecho nada malo. He oído hablar de tu buen trabajo. Te quiero aquí no por mi deuda con tu padre, sino porque eres un empleado competente. Por favor, entiende eso. Aprendí cuánto puede traer la felicidad y la confianza el ser reconocido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, quizás por la tensión emocional. El señor Ruiz dijo que podía irme y salí de su despacho. Cuando salí, todas las miradas estaban puestas en mí. Parecía que había causado una gran preocupación. Sonreí y levanté el pulgar, y mis compañeros aplaudieron de alegría. Un colega me dio una palmada en el hombro, diciendo que se alegraba por mí. Mis lágrimas eran ligeramente visibles, y cuando me tomaron el pelo por estar llorando, respondí que no. Estaba sonriendo cuando de repente oí un grito. De ninguna manera. En medio de la emoción, Marcos se quedó paralizado, con los ojos desorbitados y una expresión de rabia. ¿Cómo es posible? ¿Te quedas? ¿Y qué hay de tu responsabilidad por el fraude de las horas extra? Decidí que te despedirían. La furia de Marcos ya no era una amenaza para mí. Ignorarlo parecía más fácil mientras hablaba con mis compañeros. Su ira se intensificó mientras marchaba hacia mí. No me ignores. Soy el jefe de departamento. No necesitamos a alguien como tú. Vete ahora. Vaya, vaya, esto no está nada tranquilo, dijo el señor Ruiz, saliendo de su despacho al oír los gritos de Marcos. Marcos le exigió una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Y su responsabilidad por el incidente con el cliente? No ha revertido su despido, ¿verdad? Marcos continuó gritando con rabia al señor Ruiz. Todos observábamos más nerviosos que él. ¿Tú no tienes autoridad para despedir a un empleado, y no fuiste tú quien estropeó el contrato? El señor Ruiz habló con calma, cortando el ímpetu de Marcos. Silencioso y con la cabeza gacha, Marcos empezó a temblar. No entiendo lo que quiere decir. Yo no he hecho nada. No estoy involucrado. Todavía tratando de negarlo, su audacia era impresionante, pero no envidiable. No quería admitir su culpa desesperadamente. Mientras Marcos lo negaba, me pregunté qué diría el señor Ruiz. Entonces, sorprendentemente, otro empleado se manifestó. Ese contrato lo hizo Marcos. Estoy seguro. Para mi sorpresa, uno de los empleados comenzó a testificar, liderando al grupo. Otros empleados también empezaron a hacerlo. Oí a Marcos ordenando que se enviara el contrato por correo electrónico. Oí a Marcos intentando comunicarse con el cliente en un francés que no dominaba. Yo también lo oí. Estaba claro por la conversación que la cosa no iba nada bien. Marcos se sorprendió por los testimonios sucesivos de los empleados, pero cuando gritó, «¡Callaos!», todos se callaron. Era impresionante el desdén que se había ganado como profesional, y era cuestionable cómo alguien como él podía ser jefe de departamento. Sentí una nueva cercanía con el señor Ruiz y pensé en preguntarle sobre ello más tarde. Marcos, ¿por qué no lo aceptas con elegancia? Estás empeorando una situación ya de por sí mala. Mientras yo decía esto, Marcos se puso rojo de ira. No era más que una rabieta e insistía en que no tenía la culpa. Pero el señor Ruiz puso fin a ese plan de echar balones fuera. Hemos analizado las imágenes de las cámaras y los datos históricos del ordenador, que muestran claramente tu implicación. Así que, digas lo que digas, estás despedido.
Alcanzado por el golpe final, se quedó en silencio y se congeló por un momento. Entonces, Marcos cayó de rodillas. Finalmente se ha callado, murmuró en voz baja, sonando profusamente. Esto no tenía que pasar. Recibirás una notificación formal más tarde. Vete a casa por hoy. Finalmente, Marcos recogió sus cosas y se fue desanimado. Así, el asunto quedó zanjado. Posteriormente, Marcos fue despedido. Se descubrió que era un pariente lejano del señor Ruiz, y le habían pedido al señor Ruiz que lo cuidara porque Marcos no conseguía mantener un trabajo. Marcos se había estado aprovechando del trabajo de los demás y había sido ascendido a jefe de departamento. El señor Ruiz admitió que era su responsabilidad no haberse dado cuenta y expresó su necesidad de autorreflexión. Al perder su trabajo, Marcos entró en una fase autodestructiva y recurrió al juego. Pronto no pudo pagar el alquiler y fue desahuciado. Preso del pánico, encontró un trabajo en una pensión con dormitorio compartido, pero el baño común y las paredes finas, con quejas por cualquier ruido, le dificultaron la vida. En cuanto a mí, volví al trabajo al día siguiente. El regalo de bienvenida de mis compañeros fue una pila de trabajo, tal y como esperaba, pero ahora estaba feliz de estar ocupado de nuevo. Cuando estaba cogiendo el ritmo, el señor Ruiz apareció y limitó mis horas extra a 3 días por semana. Cuando le pregunté por qué, parece que mi padre había expresado su preocupación, preguntando, ¿no le estás haciendo trabajar demasiadas horas extra? Me sentí un poco avergonzado de que mi padre se involucrara en mi trabajo, pero sabía que estaba preocupado por mí. Con la reducción de las horas extra, empecé a visitar a mis padres con más frecuencia. Mi madre y mi hermano, preocupados por los acontecimientos recientes, me trataron como si nada hubiera pasado, lo cual agradecí mucho. Más tarde descubrí que mi madre era amiga de la infancia del señor Ruiz. Quería quejarse con él sobre las horas extra en el reciente incidente, pero mi padre la calmó. Mi hermano estaba furioso con la idea de tomar medidas contra Marcos, pero de nuevo mi padre intervino. Toda esta situación me hizo darme cuenta de cuántas personas estaban de mi lado, lo que me hizo sentir afortunado, aunque quizás un poco sobreprotegido. Más tarde me convertí en el supervisor de formación de una empleada recién contratada, lo que me llevó a empezar una relación. Se añadió una persona más importante a mi vida. Ahora quiero ser alguien que protege a los demás, y así es como estoy viviendo mi vida.